Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. ¿Listos para un buen cafecito virtual y una conversación jugosa? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, una pareja que ha logrado traspasar la pantalla y generar un debate que parece no tener fin: Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu. Sí, hablamos de la química explosiva de Seifer, y de la pregunta que nos quita el sueño: ¿amor real o puro cuento de telenovela? Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, a analizar cada mirada, cada gesto, cada indirecta que nos han regalado a lo largo de los meses. Porque, seamos honestos, la relación entre Mert y Afra ha sido un auténtico culebrón, incluso fuera de las cámaras. Y vamos a intentar desentrañar el secreto que nadie te cuenta, esa verdad oculta que se esconde detrás de las fotos en Instagram, los rumores de pasillo y las declaraciones ambiguas. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de la especulación, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de los dramas turcos como yo, si disfrutan de un buen chisme y de analizar las relaciones de las celebridades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta comunidad que ama desenmascarar los secretos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Mert y Afra es sin duda una de las más comentadas en los últimos tiempos. Desde que los vimos juntos en Yalan, mejor conocida por estas tierras como Golden Boy, la chispa fue innegable. Seyran y Ferit, los personajes que interpretan, nos cautivaron con su relación tormentosa, llena de altibajos, pero también de una química que parecía traspasar la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, las alarmas de aquí hay tomate comenzaron a sonar. Los fans, con la esperanza de ver su pareja favorita convertida en realidad, empezaron a buscar señales, a analizar cada entrevista, cada foto, cada publicación en redes sociales. Y vaya que encontraron material para alimentar sus teorías. Miradas intensas, sonrisas cómplices, comentarios cariñosos, todo parecía indicar que entre Mert y Afra había algo más que una simple amistad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque como buenos actores, Mert y Afra han sabido jugar al despiste. Han negado los rumores de romance en múltiples ocasiones, insistiendo en que su relación es puramente profesional y que la química que vemos en pantalla es fruto de su talento actoral. ¿Les creemos? ¿O será que están ocultando algo? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación con lupa. Primero hay que reconocer que la presión mediática sobre las parejas de telenovela es enorme. Los fans, ilusionados con la posibilidad de ver su fantasía hecha realidad, pueden llegar a ser muy insistentes, incluso intrusivos. Y en este contexto es comprensible que Mert y Afra prefieran mantener su vida privada alejada de los focos. Además, hay que tener en cuenta el factor marketing. Para los productores de una serie, un romance entre los protagonistas puede ser una auténtica bendición. Genera expectación, atrae a más espectadores y, en definitiva, aumenta la popularidad de la serie. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que, en cierta medida, se haya fomentado la idea de un romance entre Mert y Afra, incluso si no fuera del todo cierto. Después de todo, la máquina de la publicidad sabe cómo exprimir al máximo el jugo de la especulación. Pero por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que sí haya algo más que amistad entre ellos. Después de todo, pasan muchas horas juntos en el set de grabación, compartiendo momentos íntimos y representando escenas románticas. Es natural que en estas circunstancias surja algún tipo de conexión. La proximidad constante, la confianza que se desarrolla al trabajar juntos, y la propia inmersión en los personajes pueden crear un terreno fértil para que florezcan sentimientos. Y aquí es donde entran en juego las pruebas irrefutables que han recopilado los fans a lo largo de los meses. Las fotos robadas en las que se les ve juntos fuera del set, los comentarios cariñosos que se dedican en redes sociales, las miradas llenas de complicidad que intercambian en las entrevistas. Todo esto alimenta la esperanza de que Seifer se haya convertido en realidad. Los detectives del fandom, armados con capturas de pantalla y algoritmos de reconocimiento facial, han construido un verdadero expediente sobre la relación entre los dos actores. Pero seamos realistas, las fotos pueden ser engañosas, los comentarios pueden ser amistosos y las miradas pueden ser interpretadas de mil maneras diferentes. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en estos elementos. Necesitamos algo más sólido, algo que confirme de forma inequívoca que entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad.
La clave, quizás, reside en la interpretación de los gestos sutiles, en la lectura entre líneas de sus interacciones públicas. Y aquí es donde entra en escena un elemento que ha generado aún más controversia: las rupturas y reconciliaciones. A lo largo de los meses han surgido rumores de que Mert y Afra han tenido varios desencuentros, incluso separaciones. Y estos rumores, lejos de disipar las dudas, han alimentado aún más la teoría de que sí hay algo entre ellos. La idea de un tira y afloja constante, de una relación marcada por la intensidad y la inestabilidad, encaja con el drama que viven sus personajes en la serie. ¿Por qué, seamos honestos, qué pareja de amigos discute y se separa? Las rupturas y reconciliaciones son típicas de las relaciones amorosas, no de las amistades. Por lo tanto, si Mert y Afra realmente han tenido estos altibajos, podría ser una prueba de que su relación es más profunda de lo que quieren admitir. La complejidad de una relación amorosa a menudo se manifiesta en ciclos de conflicto y resolución, una dinámica que no suele estar presente en las amistades platónicas. Pero, de nuevo, hay que ser cautelosos. Las rupturas y reconciliaciones también pueden ser una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés público. O simplemente pueden ser el resultado de las tensiones y el estrés propios de la vida de una celebridad. El mundo del espectáculo impone un ritmo frenético y una constante vigilancia que pueden poner a prueba cualquier relación, ya sea amorosa o amistosa. En definitiva, la verdad es que no podemos saber con certeza si Mert y Afra están realmente enamorados o si su relación es puramente profesional. Solo ellos conocen la verdad. Y hasta que decidan revelarla, nos toca seguir especulando, analizando cada pista y dejándonos llevar por la magia de la telenovela. La incertidumbre, después de todo, es parte del encanto de este juego del gato y el ratón que juegan los famosos con sus fans. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Mert y Afra han logrado crear una química increíble en pantalla. Su talento actoral y su profesionalismo son innegables. Y gracias a ellos, Yalan se ha convertido en un éxito mundial. Ya sea que estén enamorados o no, les debemos un agradecimiento por habernos regalado momentos inolvidables y por habernos hecho creer en el poder del amor, aunque sea solo en la ficción. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público es lo que realmente importa, independientemente de la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. Así que, ¿cuál es el secreto que nadie te cuenta? Pues probablemente el secreto es que no hay un secreto. La verdad es que no sabemos qué pasa realmente entre Mert y Afra. Y quizás, lo más importante no es saberlo, sino disfrutar de su trabajo y dejarnos llevar por la magia de la ficción. La belleza del arte reside en su capacidad para evocar emociones y crear ilusiones, y en este sentido, Mert y Afra han cumplido su misión con creces. Pero volviendo a la raíz del asunto, analicemos más profundamente las pistas que los fans han recolectado. Por ejemplo, está aquella entrevista donde, al preguntarle sobre su escena favorita, ambos coincidentemente mencionaron una en particular que involucraba un beso bajo la lluvia. ¿Simple casualidad, o un reflejo de un recuerdo compartido que tiene un significado especial para ambos? Los defensores del romance señalan esto como una prueba irrefutable de la conexión que trasciende la pantalla. Por otro lado, los más escépticos argumentan que estas coincidencias son el resultado de un guión bien escrito y una buena dirección. Afirman que los actores simplemente están haciendo su trabajo y que cualquier interpretación romántica es una proyección de los deseos del público. Sin embargo, incluso los más cínicos admiten que la naturalidad y la intensidad con la que Mert y Afra interpretan sus papeles es algo fuera de lo común. Además de las entrevistas, las redes sociales han sido un campo de batalla para los defensores y detractores del romance. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida es analizada minuciosamente en busca de señales ocultas. Un simple emoji de corazón puede desatar una tormenta de especulaciones, mientras que un silencio prolongado puede ser interpretado como una confirmación de ruptura. En este contexto es importante recordar que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también una fuente de desinformación. Las imágenes pueden ser manipuladas, los comentarios pueden ser sacados de contexto y la verdad puede ser distorsionada para adaptarse a una narrativa preexistente. Por lo tanto, es crucial abordar esta información con una pizca de escepticismo y evitar caer en conclusiones precipitadas. Finalmente, el impacto de Yalan en la cultura popular turca no puede ser subestimado. La serie ha generado un fenómeno social, con millones de espectadores sintonizando cada episodio y debatiendo los acontecimientos en foros online. El éxito de la serie ha catapultado a Mert y Afra a la fama internacional,
convirtiéndolos en íconos de estilo y modelos a seguir para muchos jóvenes. Este nivel de atención mediática sin duda ha afectado su vida personal y ha contribuido a la complejidad de su relación. En conclusión, la pregunta de si Mert y Afra están enamorados o no sigue siendo un misterio sin resolver. A falta de una confirmación oficial, los fans seguirán especulando y analizando cada pista en busca de la verdad. Pero más allá del chisme y la especulación, lo importante es reconocer el talento y el profesionalismo de estos dos actores, que han logrado crear una magia única en pantalla y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y quizás al final del día la magia de la ficción es suficiente para hacernos soñar y creer en el poder del amor, aunque sea solo por un momento. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Mert y Afra. Como han visto, la verdad no es fácil de desentrañar. Pero lo importante es que hemos explorado todas las posibilidades y hemos intentado llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra están enamorados? ¿O creen que su relación es puramente profesional? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal vive de su apoyo. Así que si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta comunidad que ama desenmascarar los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos. Hasta la próxima.